Vaya a Dale, grabar. ahora sí. Ya. Continúo. La tasa bruta de matrícula a nivel mundial ha aumentado de 13 millones de estudiantes a aproximadamente 170 millones entre las décadas de 1960 a 2010, aproximadamente, causado en gran parte por la fuerte globalización de las últimas décadas, generando un ambiente altamente competitivo y por ende una gran oferta de nuevos programas y universidades. Por otra parte, nos encontramos con las funciones de planificación y administración que desempeñan los directores y secretarios académicos de cada institución. De hecho, es la calidad administrativa y la correcta elaboración de un plan estratégico lo que determina, entre otros, el éxito institucional. En este contexto, existen dos funciones administrativas esenciales: la programación de cursos y la programación de exámenes, que serán detalladas más adelante. La importancia puede ser vista desde tres ejes diferentes. Primero, por parte de los funcionarios, ya que en la mayoría de los casos deben hacer la planificación de manera manual con cierta probabilidad de error al no considerar factores como la disponibilidad de docentes, salas y entre otros factores. Para los estudiantes, el proceso de asignación de exámenes podría ocasionar varias complicaciones, ya que podrían tener varias evaluaciones asignadas el mismo día, o incluso por algún error, tener más de uno programado al mismo tiempo. Por último, cabe decir que hay varios factores que repercuten en el rendimiento del alumno, por lo que resulta útil contar con un sistema automático que contemple estos elementos y elimine los errores manuales, además de disminuir el tiempo de esta tarea. El siguiente gráfico muestra los resultados de una investigación realizada por Goulas, Sophocles y Megalokonomou el presente año. Estos autores consideraron tres efectos distintos que influyen en el rendimiento de los estudiantes, dependiendo del tipo de asignatura o examen del que se trate. STEM o no STEM, que para efectos prácticos se refiere a asignaturas de alta complejidad o baja complejidad, o carga cognitiva, respectivamente. En el eje X se indica el tipo de efecto que está influyendo y en el eje Y se señala cuánto afectó ese efecto para cada tipo de asignatura. El efecto tipo 1 es añadir uno o más días entre un examen y el siguiente, y se puede observar cómo influye de manera negativa para ramos no STEM, debido a que explican un efecto de relajo y despreocupación que causa sobre los alumnos, mientras que influye positivamente para los ramos de tipo STEM, debido a que disminuye la fatiga que generan este tipo de asignaturas. Para el efecto tipo 2, que se refiere a la duración del periodo de exámenes, de principio a fin, resultó ser, al ser más extenso, el rendimiento en exámenes tipo STEM es peor justamente debido a que aumenta el nivel de fatiga en los estudiantes, mientras que para ramos de baja complejidad no hay una influencia significativa. Por último, el efecto tipo 3 es en función del orden que tienen los exámenes en el calendario y muestra un favorable resultado el hecho de asignar los exámenes de mayor complejidad al final del periodo, dado que da mayor tiempo de preparación y estudio a los estudiantes y quita la carga de tener exámenes que rendir a futuro, mientras que para asignaturas no STEM el rendimiento disminuye ligeramente debido a la baja complejidad que presentan estos ramos. Discusión bibliográfica. La dividí en tres subpuntos: problemas de planificación de horarios, planificación universitaria y planificación de exámenes. Los problemas de planificación de horarios surgen en muchas circunstancias del mundo real, por ejemplo, en turnos de enfermera, horarios de cursos o exámenes, entre otros. Gruen, en 1995, la define como la disposición de los objetos en un patrón en el tiempo o el espacio, de manera que algunos objetivos se logren lo más posible y que las restricciones puedan ser satisfechas en su totalidad o parcialmente. De acuerdo con Ayob, en el año 2006, menciona que estos problemas de asignación corresponden al tipo CSP, Constraint Satisfaction Problem, que sería como el problema de satisfacción de restricciones, y se abordan como restricciones severas, las cuales deben ser siempre satisfechas, y restricciones suaves, que deben ser satisfechas tanto como sea posible. La planificación universitaria puede dividirse en dos subáreas: planificación de cursos y la planificación de exámenes. Estos problemas se diferencian en algunos requisitos, puesto que presentan enfoques distintos. Por ejemplo, los cursos no pueden ser asignados en la misma sala al mismo horario, pero sin embargo los exámenes podrían llegar a permitirse eso siempre que no se supere la cantidad máxima de alumnos en la sala. Estas planificaciones pueden ser problemas extremadamente complejos de resolver, según indica Q en el 2002. Para la planificación de exámenes, de acuerdo con el EI en 2006, el problema de programación es un problema común que busca encontrar una solución que evite la superposición de exámenes de los diferentes cursos con alumnos en común, asignándolos de la mejor manera posible. Burke y Newell en el 2004 plantearon que este problema considera múltiples limitantes tales como la alta cantidad de exámenes que deben ser repartidos,
y en limitados bloques horarios, en cantidad de salas específicas con cierta capacidad. Muchas restricciones varían dependiendo de cada institución y es abarcada de distintas maneras dependiendo del autor. Gran parte de las investigaciones son abarcadas por un modelo de optimización y un método heurístico o metaheurístico, como Wong en 2002, con un modelo de programación entera junto al algoritmo genético, considerando factores como no asignar más de 3 exámenes por día para un mismo alumno, no asignar examen el último periodo del día si al día siguiente existe un examen asignado en el primer periodo, y por último, respetar los horarios de cátedra de las asignaturas relacionadas con ese examen. Por otra parte, Sampieri y Chaerf en 2006 utilizaron el algoritmo de búsqueda tabú y contemplaron exámenes que deben ser tomados en dos partes, por ejemplo, que una parte oral y otra parte escrita. Entonces, esa relación la tenían considerada para hacer las asignaciones, por exámenes con distintas duraciones, por ejemplo, también, y preferencias del docente por algún día y bloque horario en particular. Luego de una extensa lectura de diversos papers de distintos autores, se identificaron 12 factores que fueron considerados para la realización de sus modelos y estudios. Algunos de ellos incluían una o más heurísticas para apoyar su estudio. De manera breve, los factores los explico a continuación. El punto 1 se refiere a la cantidad de días, o sea, a la cantidad de exámenes que hay dentro de un mismo día. El segundo, si existen exámenes en días consecutivos. Por ejemplo, si está asignado un lunes y luego un martes. El tercer punto se refiere a si hay periodos de receso entre uno y otro. Si ya están en un mismo día, existe algún break entre uno y otro. La cuarta es la dispersión que existe de los exámenes dentro de cada semana, que también están dispuestos, no sé, el lunes y luego otro el miércoles, por ejemplo, o jueves. Mantener el horario de cátedra se refiere a realizar el examen en el horario que fue impartido ese curso durante el semestre. Compartir salas se refiere a que puede ser tomado más de un examen en la misma sala. El séptimo es la preferencia de horario. Esto se refiere a la preferencia de horario que tiene algún docente por algún bloque o día en particular, con su debida justificación. 8 es la dependencia de exámenes. Por ejemplo, en el caso de los que eran oral o escritos, si tal vez la parte oral tendría que estar sí o sí luego de la parte escrita, entonces había que tener esas consideraciones. La 9 es la duración de los exámenes, puesto que en algunas universidades los exámenes pueden tener duración de 3 horas, otros de 2 horas, otros de 1 hora, y esa disposición también fue contemplada en algunos estudios. 10 influía la estructura también, por ejemplo, en casos de sedes muy grandes, o como por ejemplo para nosotros la sede República, que cuenta con distintos edificios para sus carreras. La distancia entre las salas, tal vez para una sede muy grande como Casona, por ejemplo. Y la 12 se refiere a primer periodo, ya que algunos consideraban que asignar examen en primer periodo podía ser contraproducente para gente que viviera lejos y iba a costar llegar al primer periodo. Esos fueron los 12 factores que fueron influyendo y fueron considerando cada uno de los autores presentes en el cuadro. Por mi parte, la propuesta consiste en minimizar la suma de penalizaciones de las restricciones suaves en un problema de programación lineal entera o entera mixta, considerando los puntos 1, 2, 4, 5 y 6. Contribución del trabajo. Esta tesis contribuye a la literatura relacionada con asignación de exámenes en 4 puntos. Considera simultáneamente 5 factores: la cantidad de exámenes al día por alumno, exámenes en días consecutivos, dispersión de exámenes en la semana, priorizar exámenes en horarios de cátedra y compartir salas para más de un examen. El caso de estudio se realiza con datos reales de la Universidad Andrés Bello, se compara la efectividad del modelo con asignaciones de exámenes de años anteriores y se desarrolla una interfaz de usuario para los secretarios académicos encargados de la planificación. Hipótesis. Al considerar los factores de sobrecarga a los alumnos, como la cantidad de exámenes al día, exámenes en días consecutivos y la dispersión de estos en la semana, junto a priorizar exámenes en horarios de cátedra y compartir salas para más de un examen, se conseguirán resultados de asignación más cómodos, efectivos y eficientes que mejorarían el rendimiento de los estudiantes. Objetivos generales y específicos. El objetivo general es desarrollar una metodología que permita determinar la asignación de exámenes, considerando la sobrecarga de los alumnos y mejorar su rendimiento. Los objetivos específicos son formular un modelo matemático que considere las necesidades de los estudiantes y reduzca el tiempo de trabajo de los encargados, definir casos de estudio y recolectar los datos específicos con los cuales abordar el modelo, generar instancias de prueba,
para validar los resultados de implementar el modelo y analizar los resultados obtenidos por el modelo y compararlos con las asignaciones de años previos. Metodología. Bueno, dentro de una institución de educación superior se dictan múltiples carreras y están compuestas por una malla curricular única, que determina el orden en que se deben tomar los ramos dependiendo de cada semestre. Estos pueden ser agrupados según su complejidad y carga cognitiva, y a su vez cada ramo puede tener múltiples secciones impartidas simultáneamente, con una cantidad fija de alumnos inscritos en cada una. Además, la institución cuenta con una cantidad de salas con capacidad finita y una cantidad de bloques horarios para cada día, junto a una cantidad limitada de profesores bajo un tipo de contrato, de planta o part-time, que deben estar a cargo de cada evaluación asignada. El esquema muestra de manera simple que tenemos un grupo de profesores y un grupo de estudiantes, los cuales deben ser asignados a un cierto día, en un cierto bloque, a una específica sala, y tratar de que estos no se vean superpuestos con algún otro horario. Los supuestos que se consideran para la formulación del modelo es que todas las secciones tienen un examen, todos los alumnos de la sección rinden examen, no se rinden exámenes los días sábados, cada bloque horario tendrá una duración de 90 minutos, los exámenes duran exactamente lo que dura un bloque horario. Todos los exámenes se rinden en salas de tamaño estándar, en salas estándar, que diga, donde no consideramos salas de computación ni salas auditorios, por ejemplo, y no hay semanas de examen extraordinario, para no contemplarlo dentro del horizonte de tiempo. Los conjuntos de parámetros que se consideraron, el conjunto M se refiere a las carreras, S semestres, L al tipo de ramo, ya sea STEM o no STEM, G los ramos de la malla, por decirlo así, la A serían las secciones de estos ramos, C salas, D días, D bloques horarios, P profesores. El conjunto N es para los ramos contenidos en esta sección. Los parámetros, K sub C se refiere a la capacidad que tenga cada sala, C. HA es la cantidad de alumnos de cada sección A. F, el parámetro F es 1 si el ramo corresponde al semestre y a la carrera, 0 en otro caso. El parámetro J es 1 si la sección corresponde al ramo, 0 en otro caso. El parámetro E es 1 si el profesor dicta la sección A. Q es 1 si la sección A tiene cátedra en el bloque horario B el día B, 0 en otro caso. Y el parámetro W sub P, tipo de contrato laboral del profesor P sub P perteneciente a P. Las variables, se cuenta con las siguientes variables binarias, las cuales se explican a continuación. La variable X toma el valor 1 si se asigna la sección A del ramo G al bloque horario B en el día B, 0 en otro caso. La variable Y toma el valor 1 si la sección A se asigna a la sala C en el bloque horario B el día B. La variable Z es 1 si la sección A del ramo G pertenece al semestre S de la carrera M y se asigna al bloque horario B en el día D, 0 en otro caso. Gamma es la primera variable de penalización, donde toma el valor 1 si se asigna la sección A del ramo G a otro bloque horario B y otro día B. Esto es para para priorizar los horarios de cátedra de los exámenes en cuestión. Y la variable V está asociada a la primera variable de penalización, donde es 1 si la sección A se asigna a la sala C en el bloque horario B el día D, 0 si no. La función objetivo minimiza las secciones que no se están asignando en el horario de cátedra preestablecido. La restricción 1, que sería mi figura 2, exige asignar todas las secciones solo una vez y penaliza aquellas secciones que no cumplen con el horario de cátedra preestablecido. La figura 3, la restricción 2, limita que se asigne una sala más de una vez y obliga a respetar las capacidades de esta, tanto para las secciones que cumplen con su horario de cátedra como las penalizadas. La figura 4, la restricción 3, permite que para distintas carreras solo exista un examen del mismo semestre para el mismo día. La figura 5, restricción 4, obliga a cumplir la carrera y semestre en que se dicta el ramo. En tanto, las restricciones 6, 7 y 8 relacionan las variables respectivas, y finalmente la restricción 9, que indica el dominio de las variables. Antes del próximamente, debo decir que al ejecutar este modelo entrega una función objetivo 63 para 159 secciones. Esto significa que son 63 secciones las que no fueron asignadas en su horario de cátedra. Resultado que irá variando a medida del avance del modelo, debido a que hay que considerar otras cosas, por ejemplo, más conjuntos, más parámetros, más variables y más restricciones,
para llegar a lo que se propuso en la contribución del trabajo de esta tesis. Por ejemplo, tenemos que considerar el conjunto de profesores, el parámetro también, por ejemplo, del tipo de ramo, el tipo de contrato, y con eso va a ir variando también la cantidad de ramos que pueden estar en un día. Por ejemplo, por el momento se está asignando solamente uno del mismo semestre y se está penalizando aquello. La idea es también con este tipo de ramos, ya sea STEM o no STEM, es poder asignar máximo, por ejemplo, 2 exámenes al día, considerando que uno sea de alta complejidad, mientras que el otro no. Habría que, para hacer estos cambios, tendríamos que añadir otras variables y otras restricciones para poder hacer esto posible. Muchas gracias. Aplausos. Pensé que estaba en mute el micrófono. Bueno, mal que no. Me hubiese reído tanto. Hubiese sido terrible. Ya.